Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Ya está? Vamos a empezar con la siguiente enseñanza. Acuérdense que ahorita es enseñanza, hace rato era predicación y ahorita es enseñanza. ¿Ya? ¿Ya? Ok, entonces vamos a tener un estudio. Acuérdense que terminamos a las 8:30, son las 7 apenas. A lo mejor vamos a terminar pronto ahora. Y ahora entonces vamos a estar hablando acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, vamos a ir a Mateo 6:10. Mateo 6:10. El que lo tenga lo puede leer. Mateo 6:10. Muchas personas prefieren trabajar en domingo, ¿verdad? Cuando es tiempo de venir a la iglesia. Y bueno, muchas veces así lo deciden, pero de todos modos ellos van a dar cuentas al Señor, ¿verdad? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el... Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces, aquí dice, hágase tu voluntad. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando este día, el tema de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, en la Biblia tenemos lo que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios, como ahí dice, venga, dice, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? O cómo se hace la voluntad, o qué significa eso. Ahorita vamos a ver a través de esta enseñanza lo que es la voluntad de Dios. Entonces, primer punto que tenemos, ¿hay alguna voluntad secreta de Dios para nosotros? ¿Ah? No, ¿verdad? No, ese es el primer punto. ¿Hay una voluntad secreta de Dios para nosotros? No, no hay. ¿Por qué? Porque si hubiera una voluntad secreta para nosotros, entonces no tenemos la responsabilidad de cumplirla. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Verdad? Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 29:29 para mirar este asunto. Deuteronomio 29:29. Ya no lo sabemos a lo mejor. Deuteronomio 29:29. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Ok, entonces, ¿hay cosas secretas que se le pertenecen a Dios, sí o no? Sí, hay cosas secretas que le pertenecen a Dios. Por ejemplo, si tú te sales de la tierra, ¿verdad? A 30 años luz para afuera, pues entonces tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que hay otro tipo de tiempo. Entre más te alejas de la tierra, el tiempo ya no va existiendo, porque ahí entra lo que dice segunda de Pedro, que 1000 años es un día y un día es 1000 años para el Señor. Entonces, ahora, el retirado de la tierra, pues ya no hay oxígeno, ¿verdad? Entonces, si tú te retiras de la tierra, ya no hay oxígeno. Si tú te empiezas a ir más para afuera de la tierra, las cosas empiezan a ser más chiquitas, ¿verdad? Y más pesadas. Entonces, si tú te retiras más para allá, ¿verdad? Tú empiezas a mirar ya, por así decirlo, pues ya es otras cosas, para allá para afuera. Entonces, todos los secretos que están afuera, los secretos que están debajo del mar,
los secretos que están en el universo, los secretos que están debajo de la tierra. Hay muchos secretos, esos le pertenecen a Dios. Y esos no nos los ha revelado. Muchas cosas, inclusive de Él, no nos ha revelado. Esas son cosas secretas que le pertenecen a Él. Pero fíjense lo que dice, más las reveladas, las cosas reveladas, ¿verdad? Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, la voluntad de Dios que nos revela en la palabra de Dios es una voluntad, bueno, quizás me estoy adelantando un poquito, pero Dios dice que Él ya nos reveló todo y está en la palabra de Dios. Todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, está en la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, dice en Pedro que es más la palabra de Dios es más segura, ¿verdad? La más segura. Esta palabra de Dios es la más segura que ¿qué? Más segura que tus sueños, más segura que tus amigos, más segura que todo esta es más segura, ¿verdad? Entonces, no que yo soñé, ¿verdad? Yo soñé que esto, yo soñé que aquello, que soñé esto, pásalo por aquí. Si está en la Biblia, entonces es verdad. Pero si no está en la Biblia, es un sueño que tuviste, Tomás, por haber comido mucho, por tus experiencias. Pero ya Dios habla por medio de la Biblia, ¿verdad? Ok, entonces, entonces dijimos el primer punto, ¿hay una voluntad secreta para nosotros? No, ¿verdad? No. Ahora, ¿hay cosas secretas? Sí, pero esas le pertenecen a Dios. Dios no nos ha dicho que hacemos investigando, ¿verdad? Para allá. Ahora, fíjense el diablo, como les decía la otra vez, cómo el diablo es tan diablo, por así decirlo. Y también el corazón del hombre también está inclinado a la maldad. Porque en el milenio ya miramos en el milenio que no va a haber diablo, sí. Y fíjense cuántas personas se van a ir contra Cristo mismo. Entonces, tanto el diablo es diablo, pero tanto el corazón del hombre también. También el corazón del hombre es perverso, dice la palabra de Dios. ¿Cuánta gente, por así decirlo, cuánta gente que le hablan de Cristo que no quiere, pero sí buscan el trabajo, y al último se van a dar cuenta que lo van a ir largando todo. Todo van a ir largando y que vivieron una vida vana y que de nada les va a servir. ¿Ves? Entonces el hombre también, su corazón del hombre también es engañoso, es perverso. Él, en vez de que busque las cosas de Dios, no, busca el materialismo. Así como tipo el católico que en vez de buscar a Dios, busca a la Virgen María. ¿Por qué? ¿Por qué busca a la Virgen María? Porque no les dice nada. Porque ella no las castiga, ¿verdad? Por eso buscan a la Virgen María. ¿Por qué? Pues mejor busca a la Virgen María, porque ella está con sus manitas así, y nomás le prende una veladora o le prende un cirio y con eso. Y sabemos que en la Biblia, ¿dónde la Virgen María castigó? ¿Verdad que no? Porque no es bíblico, porque no está. La Virgen María nunca castigó a nadie, porque ella no tiene esa posición. Pero entonces, ¿por qué la buscan ellos? La buscan porque ella no les hace nada. Pero ¿por qué no buscan al Dios vivo, que sí les reprende, les reprocha y que te hace hasta sentir mal cuando estás mal, ¿sí o no? Entonces, no existe ninguna voluntad secreta para nosotros los creyentes, ¿ok? Ok, entonces, ¿dónde la Biblia dice acerca de su voluntad? Bueno, ya miramos en Mateo 6:10. Ahora vamos a Efesios 5:17. Efesios 5:17. El que lo tenga, léale. Efesios 5:17.
tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Sí ven lo que dice? Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, tú debes de saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, para eso esta enseñanza va a ser. Entonces, no hay una voluntad secreta para nosotros. Dios nos la reveló todo aquí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿dónde la Biblia habla de la voluntad de Dios? Efesios 5:17, Mateo 6:10 hablan de la voluntad del Señor, pero solamente de la voluntad del Señor. Ahora, punto número 3, la voluntad general de Dios. Hay una voluntad general de Dios para nosotros los creyentes. Acuérdense del primer punto. ¿Hay una voluntad secreta? No. ¿Dónde la Biblia habla de la voluntad de Dios? Efesios 5:17 y Mateo 6:10. Tercer punto. La voluntad general de Dios. Entonces, ya vamos entendiendo la voluntad, pero separada en pedacitos, por así decirlo, o en trocitos, o como dice en Timoteo, trazos bien la palabra de verdad. Entonces, hay una voluntad de Dios que es general para nosotros. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4:3. 1 de Tesalonicenses 4:3. El que la tenga, léale. 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí está. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, la santificación práctica, ¿verdad? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Aquí está hablando de la santificación práctica, la que uno se santifica con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, que nos vamos santificando todos los días, en lo poco que vayamos pudiendo, ¿verdad? Muchas veces las cosas se ponen feas, muchas veces las cosas se te viene el diablo encima, ¿verdad? Y el diablo muchas veces te trae hasta tu propia familia y todos se te echan encima. Cuando ganas almas, nadie recibe a Cristo. Los que invitan muchas veces no vienen. Otros te dicen que sí vienen, al último no. Entonces, muchas veces se te echa el diablo encima con todo y hasta tu propia carne. Entonces, muchas veces pues no puedes avanzar en la santificación, ¿verdad? Te das como apachurrado. Pero la Biblia dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nosotros poco a poco vayamos venciendo cositas, venciendo hábitos, venciendo poco a poco. Muchas veces, como le digo, pues no es fácil. No es fácil, ¿verdad? Ir santificando. Si santificación fuera tomarse una coca o un agua, pues todos lo haríamos, ¿verdad? Pero irse apartando de pecado, eso es lo difícil. Eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque la gente no quiere. Fíjense lo que dice en San Juan 3. Vamos a ir a San Juan 3. Fíjense lo que dice aquí. La voluntad general de Dios es vuestra santificación. Fíjense lo que dice aquí. 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí está, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Entonces, ¿por qué la gente muchas veces no viene a la iglesia? Porque aborrece la luz. Pero ¿saben por qué aborrecen la luz? Porque aman lo malo. Aman lo malo. O sea, aman lo que Dios odia y odian lo que Dios ama. Por eso dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, la voluntad general de Dios para nosotros es vuestra santificación, que nos estemos santificando cada día, aunque sea poquito. Como les digo, hay veces que las cosas se ponen feas, pero aunque sea poquito, que nos santifiquen, aunque sea poquito. Muchas veces no necesariamente tenemos que ir corriendo, ¿verdad? Que ya me tengo que tengo que traer una gente. No, muchas veces no es así. O sea que el asunto es que poco a poquito, ¿verdad? Es como cuando tú le pones a una plantita, ¿verdad? Yo pienso que para la siguiente vez a veces tenemos fotos, ¿verdad? En cabo ya aquí está ya nomás traemos el es como cuando tú le pones a una plantita, le pones una planta chiquita y ya ves que hay veces que las plantas se la dejan así, ¿verdad? Y tú vas y le pones, ¿qué le pones? Un palito. Le pones un palito. Entonces esa planta crece y luego al rato te da una fruta, ¿verdad? Pero que tú ya hiciste algo en ella y al rato te da. Por eso dice la Biblia, el labrador primero para cosechar debe trabajar. Entonces nosotros muchas veces nos va a tocar trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como en la familia de nosotros, ¿quién pagó el precio para subir a las cosas de Dios? Nadie quiso pagarlo. Nadie ha querido pagarlo. Por ejemplo, como el concuño de nosotros que estaba predicando, ¿verdad? Pero se quiso ir al mundo. Se largó al mundo. Se fue al mundo. Que el cristianismo está difícil y se largó al mundo. Pues nadie ha querido pagar el precio. Todos piensan que el cristianismo es fácil y fácil. No, eso para mí no. Y todos se han ido para el mundo. Y nadie ha querido pararse firme y aguantar las cosas y echarle para adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo difícil. Y porque la Biblia nos está diciendo, por ejemplo, ¿por qué creen que los católicos, por eso les digo, por qué ellos buscan la Virgen María? Porque ella no les dice nada. O nomás le compran una vela y un cirio, ahí estate, con tu vela. Y ya, ella nunca les va a decir nada. En la Biblia ella nunca sale regañando, ¿verdad? Pero ellos la buscan a ella, ¿por qué? Pues es lo más fácil. Pero si buscaran la Biblia, se pusieran a leer la Biblia dice que Dios, la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Y eso muchas veces es lo que no quiere la gente. Muchas veces Dios dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a andar vistiéndote de esa manera? Te tienes que cambiar, ver como cristiano o como cristiana. ¿Cómo vas a andar con el pelo? ¿Cómo va a andar un hombre con pelo de mujer? ¿A que no? Entonces, no, o sea, y la Biblia dice que debe de haber diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces, ninguno puede andar poniéndose ropa de uno y ropa de otro. O que el hombre se vista de mujer o la mujer se vista de hombre. Pero debe de haber una diferencia. Debe de haber una diferencia. Pero la Biblia dice, por eso, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, eso es lo difícil. Muchas veces no predicar, casi todos pueden predicar. Pero el asunto es, no es predicar, sino qué es lo que está uno haciendo con su vida o con su familia. Todos pueden predicar. Pero fíjense cómo están las familias. ¿Sí entendemos? Entonces la voluntad general de Dios es vuestra santificación. Y eso es lo difícil. Pero esa es la voluntad de Dios. La voluntad general. ¿Sí entendemos? Ok, entonces tenemos a la voluntad general de Dios. Ahora la voluntad específica. Vamos a ir a Hechos 13:2.
Hechos 13:2, la voluntad específica de Dios. La voluntad específica. 13:2, el que lo tenga leer. Bueno, desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunaba, ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está, fíjense, la voluntad específica para Pablo y Bernabé era esta: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, aquí estaban, dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Pablo para la obra, yo les tengo una obra para ellos. Entonces, hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Ahora, no podemos cumplir la voluntad específica en nuestras vidas si la voluntad general no la estamos practicando. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, la voluntad específica para nosotros. Por eso, estos estaban sirviendo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. ¿Verdad? Entonces, había una voluntad específica. Hay una voluntad general, la que dice que quiere que nos apartemos, ¿verdad? Pero hay una voluntad específica, ¿verdad? Entonces, la voluntad específica para tu vida, ¿verdad? Por ejemplo, como la voluntad específica para, por ejemplo, como en este caso para mí, es que predique la palabra. Esa es la voluntad específica, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que estoy haciendo, predicando la palabra de Dios. Entonces, hay una voluntad específica para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ustedes, mientras estén trabajando para el Señor, mientras estén sirviendo, como les digo, no importa en qué departamento ustedes estén trabajando para el Señor, lo que importa es que estén trabajando, lo que importa es que estén sirviendo, porque dice la Biblia que Cristo vino a servir, ¿se acuerdan? Él vino a servir y no vino para ser servido. Entonces, si ustedes están sirviendo, eso quiere decir que Dios está trabajando en ustedes. ¿Por qué? Porque no todos quieren servir. No todos quieren servir. Por ejemplo, como ahorita que Chuy decía, fulano de tal lo invité, pero se fue a trabajar. ¿Sí ven? Entonces Dios no está trabajando en su corazón de él. ¿Por qué? Porque en vez de que venga aquí, ¿verdad? Y empiece a conocer la voluntad de Dios, entonces pero no quiere, ¿verdad? Entonces, pero cuando estemos sirviendo, eso quiere decir que Dios está trabajando en nosotros, porque la naturaleza del ser humano no es que es servir al Señor, es irse. ¿Se acuerdan San Juan 3? Que dice que no quieren la luz. Entonces, entonces aquí, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apártame. Entonces, hay una voluntad específica para cada uno de nosotros. Hay una voluntad específica. La voluntad específica para Pablo y Bernabé era que los iban a apartar para una obra. ¿Sí entendemos? Ok, entonces, ahí está la voluntad específica. Ustedes por eso siempre oren y díganle al Señor, Señor, ¿cuál es la voluntad específica para mi vida? Señor, ¿cuál es la voluntad específica para mí? Y si el Señor te empieza a dar dones para predicar la palabra de Dios, bueno, entonces la voluntad específica para ti es predicar la palabra.
¿Sí entendemos? Y luego, acuérdense que no nomás es predicar la palabra de Dios, sino tener un testimonio. Tú no puedes, por mucho que sepas la palabra de Dios, no puedes y no debes predicar la palabra de Dios si por ejemplo, si tu matrimonio está hecho pedazos o está un caos en tu matrimonio, completamente caos, tú no puedes y no debes predicar la palabra de Dios. No debes no debes hacerlo. Primero debes trabajar en arreglar tu matrimonio y después, si Dios te llama para eso, entonces hacerlo. ¿Sí entendemos? Pero no puedes estar detrás de un púlpito predicándole a la gente con tu matrimonio hecho pedazos. Eso no es bíblico. Debes de tú edificar cuando no tengas guerras. ¿Sí entendemos? Entonces eso es lo que dice la Biblia. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con eso. Cuando nosotros le damos chance a una persona que predique detrás de un púlpito y tiene su familia un caos, nosotros le vamos a hacer más daño a él. ¿Por qué? Porque va a estar predicando algo que él mismo no está haciendo y va a estar predicando algo que quizás le va a hacer daño. ¿Sí entendemos? Entonces, lo primero es lo primero. Arreglar primero allá y después subir para acá. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso ustedes que están predicando siempre deben de pensar. Siempre deben de pensar. ¿Verdad? Yo quiero predicar, pero acuérdate que el ministerio te dice, es necesario. Es necesario. ¿Sí entendemos? Ok, entonces, la voluntad específica, ¿cuántas llevamos? 4, ¿verdad? 4. Ahora la número 5. Hay una voluntad de Dios que es permisiva. Hay una voluntad de Dios que es permisiva. Ok, ¿dónde dice eso en la Biblia? Vamos a ir a Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Entonces? Sí. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Ajá, y versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí está, dice el 12, el menor de ellos, bueno, desde el 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, aquí vemos que el padre le dio los bienes o no. Sí. El padre le dio los bienes. ¿Se fue el hijo o no? Sí. Entonces, el padre, por así decirlo, dijo, bueno, si tú te quieres ir, pues vete. Entonces, ¿podía Dios pararlo, sí o no? Sí, exactamente, pero no lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama la voluntad permisiva de Dios. Ahora vamos a ir ahí mismo a Lucas, Lucas 8:32. Lucas 8:32. Lucas 8:32. ¿Sí ven? ¿8 qué? ¿Sí ven lo que dice? Dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte,
y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice? Les dio permiso. Entonces, la voluntad de Dios, hay una voluntad de Dios que es permisiva, ¿ok? Hay una voluntad de Dios que es permisiva. Esa voluntad de Dios que es permisiva es donde cuando Dios te permite, por ejemplo, ¿se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive a predicar, ¿verdad? Ah, no, Jonás agarró y se fue para Tarsis, ¿verdad? Se fue para allá. En vez de irse para acá donde Dios le estaba diciendo, él se fue para allá. Y Dios lo dejó. Dios lo dejó que se fuera, ¿verdad? Dios lo dejó por un tiempo. Acuérdense que la voluntad permisiva de Dios es siempre por un tiempo. Ahora, hay veces que es larga. En este caso con Jonás fue corta, le preparó un pez, ¿verdad? En el hijo pródigo duró su tiempo, pero ¿qué tal, por así decirlo, cuando, ¿se acuerdan que permitió Dios que Israel tuviera un rey? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? No. No, nunca fue la voluntad de Dios. Nunca fue la voluntad de Dios, pero Dios permitió. Queremos un rey. Ah, óyelos pues. Me han desechado a mí porque Dios era el rey. Pero lo desecharon, dijeron, déjalos que agarren rey. Y hasta ahorita, ¿sí o no? Hasta ahorita, bueno, ahorita ya por así decirlo, Cristo es el rey, pero es espiritual en nosotros, pero para el pueblo de Israel, ellos todavía no tienen rey. No tienen, Cristo pues no es su rey de ellos. ¿Sí entendemos? Pero la nación de Israel vino, primero fue el rey Saúl, y luego el rey David, y luego el rey Salomón, luego Roboam, ¿se acuerdan? Roboam y Jeroboam, ahí es donde se rompe el reino, en los dos. Y entonces Dios permitió, todo eso permitió, ahí sí fue largo el tirón. Hasta ahorita los judíos no han aceptado a Cristo como su rey. Acuérdense que a los suyos vino y los suyos le rechazó. Entonces ahí la voluntad de Dios permisiva, ¿verdad? Ahí es larga, en otros es poquito, en otros es mediano. Entonces también existe la voluntad permisiva de Dios, ¿ok? Entonces no hay una voluntad secreta. La Biblia habla de la voluntad de Dios, la Biblia habla de la voluntad general de Dios, la Biblia habla de la voluntad específica y la Biblia habla de la voluntad permisiva de Dios. Y también por último la Biblia habla de la voluntad perfecta. Obviamente acuérdense que la voluntad también de Dios para los incrédulos es que se salven, ¿ok? Esa es la voluntad de Dios para los perdidos, que se salven, ¿verdad? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Entonces, la voluntad perfecta de Dios. Sí es verdad que fíjense lo que dice, vamos a ir a Romanos 12:2. Romanos 12:2, y este es el último punto para terminar. Romanos 12:2. Que lo tenga leer. Ok, entonces dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una voluntad buena, hay una agradable y una perfecta. Entonces, la voluntad perfecta, este es el último punto. Hay una voluntad perfecta de Dios para nosotros. Como les decía, hay una voluntad específica, ¿verdad?, para nosotros, pero también hay una voluntad perfecta para nosotros. La voluntad perfecta, yo estuve meditando, y ¿saben lo que es la voluntad perfecta para nosotros? Que estemos con Él. Que estemos con Él. Esa es la voluntad perfecta para nosotros. Que estemos con Él.
Fíjense lo que dice Salmos 116:15. Salmos 116:15. Salmos 116:15. Salmos 116:15. El que lo tenga, léale. En 16:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea que Dios ama ese tiempo cuando llega la muerte al creyente. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad perfecta para nosotros es que estemos con Él. Ese es lo que Dios quiere, que estemos con Él. Por eso dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque la voluntad perfecta para nosotros es que estemos con Él. Fíjense también lo que dice Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Si ven ahí lo que dice en el 22, 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Sí ven lo que dice ahí? Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces aquí la voluntad perfecta de Dios, como dice el Salmo 115, 16, ¿sí? ¿Sí es ese, verdad? 116, 15, estimada es a los ojos la muerte de sus santos. O sea que la voluntad perfecta para nosotros no es tanto que estemos aquí, sino que estemos con Él. Esa es la voluntad perfecta. Y lo que Él quiere que estemos haciendo aquí en la tierra, esa es la voluntad específica. La voluntad específica para nosotros es que le estemos sirviendo en algo específico que Él quiera. ¿Sí entendemos? Esto es bien importante. La voluntad específica de Dios es que le estemos sirviendo en algo específico aquí en la tierra, así como Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista, lo que él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado. Presentó al mundo como a Cristo, al mundo como el Cordero de Dios. Y nomás fueron sus ministerios bien poquito tiempo. Pero ese era el ministerio de Juan, el que Dios quería para él. Ahora, para Moisés, lo que Dios quería para Moisés es esos 40 años que estuvo con el desierto dirigiendo al pueblo, aunque no lo metió en la tierra prometida, que lo metió Josué. Pero eso fue específico para Moisés. Ahora, para Josué, eso fue específico para Josué, el que hiciera esa tarea. Entonces,
Todos tenemos aquí en la tierra algo específico que tenemos que hacer, por así decirlo, como nosotros, que el Señor nos usó, ¿verdad? Para por así decirlo, para empezar, ¿verdad? Algo allá en Copala. Nos usó para empezar algo allá en Copala y todavía nos sigue usando. Ahora, en conjunto de las demás personas, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Entonces, pero estoy diciendo que nos usó también. Entonces, fue algo específico que Él nos usó, ¿verdad? Y nos va a seguir usando, pero lo que digo es que cada quien tiene algo específico para hacer aquí en la tierra. Ahora, para que tú estés haciendo la voluntad específica de Dios, acuérdate que tienes que estar haciendo la voluntad general. ¿Cuál es la voluntad general? ¿Alguien se acuerda? Que nos santifiquemos cada día. Tú no puedes, ¿por qué le estaba diciendo eso de predicar la palabra? Todos pueden predicar la palabra, pero se necesita tener en orden el matrimonio, ¿sí me entienden? Matrimonio y los hijos. Tú no puedes estar predicando aquí como maestro, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios y tener tu familia en un caos. Tú mismo debes de entender, de decir, ¿sabes qué? Primero voy a arreglar y denme chance, luego voy a arreglar para poder, porque una cosa es que tú tengas experiencia en predicar, otra cosa es que tú tengas testimonio. ¿Sí entendemos? Entonces, bien importante es, busca tener testimonio, no experiencia, aunque la experiencia es buena, pero delante de Dios lo que cuenta es el testimonio. Sí, y eso es lo que nos han enseñado, por eso lo estoy diciendo. Entonces, tú no puedes, por así decirlo aquí, nos dice la palabra de Dios que Pablo dice que trabajando ellos, sirviendo, el Espíritu Santo vino y les digo, ¿sabes qué? Apártame estos dos. Entonces estaban cumpliendo la voluntad general, trabajando, santificándose, y luego vino la voluntad específica para sus vidas. Pero la voluntad perfecta es que estemos con el Señor. Esa es la voluntad perfecta, que estemos con el Señor. Por eso dice aquí, en Apocalipsis 22, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Ahí van a estar, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y luego en el versículo 5 dice, no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Sí entendemos? Sí. Entonces la voluntad perfecta del Señor es que estemos con Él. Que estemos con Él. Eso es lo que Dios quiere, que estemos ahí con Él. Por eso vamos a ir para atrás al Salmo 16:15 para que ustedes vean. La voluntad perfecta de Dios no es que estemos aquí en la tierra. La voluntad de Dios perfecta es que estemos con Él. La voluntad de Dios específica es que estemos trabajando aquí en la tierra, pero la voluntad perfecta es que estemos con Él. Léanle otra vez el Salmo 116:15 para que ustedes vayan viendo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si ven, es estimada, o sea, es muy querida por Él la muerte de los santos. ¿Por qué? Porque ya van a ir a casa, ya van a ir a estar con Él. Entonces la voluntad perfecta de Dios para nosotros es que estemos con Él. Por eso dice en Romanos 12:2, por eso dice Romanos 12:2, no vayan para allá, yo nomás voy a leerlo yo. Romanos 12:2, fíjense lo que dice. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis. Para que comprobéis. No os conforméis a este siglo, sino transfórmate por medio de tu mente, vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad agradable, buena y perfecta.
Debes de entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, y es que estemos allá. Por eso dice dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces lo que Él quiere es que estemos con Él. Esa es la voluntad perfecta. Ok, entonces vamos a ir a Ezequiel 48:35. Ezequiel 48:35. Córrele. Ezequiel 48:35. Léanle el que lo tenga. 48:35. En derredor tenía 18,000 cañas, y fíjense lo que dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día ¿será qué? Jehová Sama, que quiere decir Jehová está ahí. Jehová está ahí con su pueblo. Aquí estamos hablando en el milenio, cuando se construya el templo en el milenio. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí está en el milenio, se repartió la tierra de Israel, se construyó el templo, y dice la Biblia, dice, y la ciudad, el nombre de la ciudad, desde aquel día será Jehová Sama, que quiere decir, Jehová está ahí. Ese es el final de todo. No hay otra cosa mayor, sino que Dios y su pueblo estén juntos. Eso es la voluntad perfecta de Dios para nosotros, que estemos juntos al Señor, con Él, literalmente. ¿Sí entendemos? ¿Verdad? Entonces dice, Jehová Sama se va a llamar la ciudad, que Dios está con su pueblo. Entonces esa es la voluntad perfecta. Ahora vamos a ir a Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Hebreos 12:22, el que lo tenga, léale. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus hechos justos, hechos perfectos. Fíjate lo que dice 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. ¿Sí ven? Y a los espíritus, o sea, ahí está todos. Eso es lo que Dios quiere, que estemos todos juntos. Esa es la visión que Dios tiene para nosotros. Que no nomás ahí dice los ángeles, los millares, la congregación de los primogénitos, de los espíritus hechos, de los justos hechos perfectos. A Dios ahí, el Dios vivo dice ahí, a la Jerusalén celestial. Entonces, lo que Dios quiere es que estemos todos juntos. Ese es el sueño de Dios, en donde Dios está diciendo, anhelo ese día, anhelo la muerte del creyente cuando muere. ¿Por qué? Porque viene a mi presencia. Entonces, dice Dios, yo miro ese día cuando todos estemos ya juntos. Todos ya estemos juntos, todos los ángeles, los serafines, los querubines, todos, la iglesia, el pueblo de Israel, todos los que van a ser salvos, pues, los que se fueron a Cristo, los que creyeron en Él, todos esos, todo lo que es la familia de Dios, no la creación de Dios, porque la creación de Dios son también los demonios, pero la familia de Dios, pues los que se hicieron familia de Dios por medio de Cristo. Entonces, ese es el día que Dios está mirando. Haz de cuenta que está diciendo, bienvenidos a la congregación de todos. Eso es lo que yo quiero. Jehová Sama, que quiere decir Jehová está allí. De aquí en adelante dice. Y también Apocalipsis, ¿se acuerdan? Entonces, ¿se acuerdan de cómo Dios se llevó a Enoc también para arriba? Se lo llevó para el cielo. Se llevó Elías también. ¿Entendemos eso? Entonces,
Romanos 12:2 dice, entiendan cuál es la voluntad perfecta. Y Salmos 16:15 dice, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y luego Hebreos 12 dice, se han acercado a esta ya, bienvenidos a toda la congregación. Y luego Apocalipsis 22 dice, el Cordero estará allí, Dios estará allí, y sus siervos le servirán y reinarán por los siglos de los siglos, juntos todos. Entonces, esa es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. No es que estemos nosotros acá, no es que estemos aquí, es aquí nosotros estamos haciendo la voluntad específica, en donde tú tienes que hacer algo específico aquí en la tierra. Pero la voluntad perfecta no es que estés aquí, es que estés junto con Él, como ya vimos en los versículos. ¿Sí entendemos? Entonces no hay una voluntad secreta. La Biblia habla de la voluntad de Dios, la Biblia habla de la voluntad general de Dios, la Biblia habla de la voluntad específica de Dios, la Biblia habla de la voluntad permisiva, la Biblia habla de la voluntad perfecta. ¿Sí entendemos? Entonces ahí terminamos este estudio y bueno, vamos entonces a dar paso a lo siguiente. ¿Ya, padre? Entonces vamos a ver qué es lo que aprendimos. Vamos a empezar.